importante. Uno de estos juristas, el doctor Francisco Eguiguren, fue además firmante de una de las sentencias que están siendo evaluadas, de una de las demandas que dio origen a la sentencia 006. Hemos visto en el primer cuadro que hay dos grupos de sentencias, la 004 y la 006, que es la que está, esta de acá, la que estamos analizando, esta de acá, es la que estamos analizando y que fue motivo de este informe de estos juristas. El doctor Eguiguren presentó la demanda de inconstitucionalidad, patrocinó la demanda de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de Lima. Y una vez que obtuvo una sentencia favorable a su petición de que se declararan inconstitucionales numerosos artículos de la Ley 28.665, una vez que tuvo la sentencia del Tribunal Constitucional, que lamentablemente limita tan drásticamente la justicia militar que la desnaturaliza, llega a la conclusión de que tal como estaba, en ese momento la situación era imposible plasmarlo en una ley, era imposible plasmar los criterios que el Tribunal Constitucional había señalado en una ley. Esto generó convicción en el Congreso de la República de que era necesario que previamente se hiciera la reforma constitucional que ellos señalaban que era indispensable. Hemos visto que señalaban que era previamente indispensable una reforma constitucional. En el Congreso peruano justamente eso es lo que se está impulsando y dentro del capítulo de Administración de Justicia se está haciendo una reforma constitucional de toda la Administración de Justicia. Y dentro de este capítulo está el tema de la justicia militar. Hay algunos proyectos que proponen que se fortalezca la justicia militar y hay otros proyectos que proponen que se limite, que inclusive desaparezca la justicia militar como una jurisdicción independiente. Entonces, en este trámite fue necesario dar una nueva ley. Y fue necesario dar una nueva ley porque las disposiciones declaradas inconstitucionales por estas dos sentencias, 04 y 06, iban a quedar sin efecto, ¿no? Y como que iban a quedar sin efecto, era necesario dictar la ley, se dictó la ley 29.182, que es la que nos trae acá. En la ley 29.182, ¿qué se establece? Se establece, y el Congreso replantea algunos temas que considera importantes, que los militares en actividad puedan juzgar militares en actividad. Y replantea esto, primero, porque en todos los países del mundo donde existe justicia militar, quienes juzgan a los militares en actividad son militares en actividad. No hay ninguna objeción en la Constitución peruana para que esto sea así. Y de otro lado, el Tribunal Constitucional, cuando ha invocado las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a estas dos sentencias, en estas dos sentencias el Tribunal Constitucional ha señalado en forma descontextualizada lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado. En ninguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha prohibido que los militares en actividad juzguen militares en actividad. El Tribunal Constitucional cita sentencias de la Corte, como el caso Castillo-Petruzzi, el caso de Lori Berenson, Cantoral-Benavides. Sin embargo, en ese caso, lo que la Corte Interamericana señalaba es que los militares no podían juzgar a los subversivos, porque eran los militares los que combatían a los subversivos, por lo tanto no podían juzgarlos. En el caso Durán-Ugarte contra Perú, lo que se señala es que los tribunales militares no podían juzgar a militares en retiro. En el caso Palamara Iribarne, que ha mencionado el doctor Lobatón, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala es que los jueces militares, como no tienen formación jurídica, no son personas que tienen inamovilidad y están subordinados al superior en grado, no tienen independencia e imparcialidad. Como veremos más adelante, esto no es así en el Perú. En consecuencia, creemos que esto debe ser replanteado. Y aquí hay un tema muy importante, que la legislación peruana ha cambiado justamente para darle mayor garantía e imparcialidad a los jueces militares. Y se ha establecido, por ejemplo, que los jueces militares en el sistema de ascensos tienen un sistema de ascensos especial, que es aprobado por un reglamento del propio Consejo Supremo de Justicia Militar.
el Consejo Supremo de Justicia Militar además es el que señala el número de vacantes para los ascensos. Se señala además que no hay dependencia y subordinación del juez militar que ejerce función jurisdiccional respecto del superior en grado. Se establece la inamovilidad de los jueces militares, los cuales no pueden ser cambiados discrecionalmente de sede. Se establece la función exclusiva jurisdiccional, es decir, no van a haber otras funciones militares que afecten el trabajo jurisdiccional. En consecuencia, se han dado suficientes garantías para que los jueces militares tengan independencia e imparcialidad a la hora de ejercer su función jurisdiccional. De otro lado, se señala aquí el tema del nombramiento por el presidente de la República de los jueces militares. Se dice que esto debe ser hecho por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, si se leen todos los artículos, que son del artículo 150 al 157 de la Constitución peruana, en ningún caso se menciona la atribución del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar jueces y fiscales militares. Tienen atribución para nombrar jueces y fiscales de todos los niveles del Poder Judicial. Pero en el Perú, el artículo 139 establece que la jurisdicción militar es una jurisdicción independiente del Poder Judicial. Y de otro lado, quisiera señalar que esta disposición que permite al presidente de la República nombrar a los jueces militares es totalmente compatible con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pronunciamiento que fue recogido en el caso Castillo-Petuzzi en el fundamento número 125 que está en la transparencia número 4. Aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala, que es razonable que puedan el Poder Ejecutivo nombrar a los jueces militares siempre que los jueces militares juzguen delitos de orden militar. Y allí lo dice: los miembros de los tribunales son designados por las jerarquías militares, lo cual supone que para el ejercicio de la función jurisdiccional dependan del Poder Ejecutivo, y esto sería comprensible solo si juzgasen delitos de orden militar. Eso es lo que pasa ahora en el Perú. Se juzgan solo delitos de orden militar o policial, de militares o policías en actividad y como consecuencia del ejercicio de su función. Señores comisionados, para terminar, deseo mencionar que el tema de la justicia militar en el Perú ha avanzado significativamente desde la óptica de la defensa de los derechos humanos y del respeto del Pacto de San José. En muchos casos, gracias a las sentencias del Tribunal Constitucional que el Perú ha respetado fielmente. Thank you very much, Dr. Campana, and thank you for your presence today and the information. I do have a few questions before inviting my colleagues to add their own for both of the parties. One is I'd like to invite the petitioners to respond to the state's reading of the constitutional precedents in this case, on this question in general, and whether you also regard the previous cases as being as limited as the state has presented them in terms of what they require. I wonder if the representatives of the state have any information that they might be able to share with us regarding the exact status of the proposed constitutional reform that would make further statutory reforms possible. What procedural status is it in right now? Is there any expectation regarding the time period in which it would be considered, and so forth? The most substantive question I have, though, really has to do with, I guess, my own recollection of the jurisprudence of the Inter-American Court. In the Palamara case, for example, although the exact issue was only a more limited one, the general principles that the court was enunciating, as I recall them, were that in that case one could not conclude that the military tribunals constituted impartial and independent tribunals. Now, the guarantee of impartiality and independence
is also a guarantee that under the Convention applies to victims of human rights abuses in seeking redress for the abuses that they've suffered. In other words, if they've suffered crimes against their human rights, the perpetrators of those crimes being judged in a tribunal that lacks independence and impartiality would violate the principles that the court enunciates in Palamara. So the questions of independence and impartiality remain present even when we have a military official in active duty being tried in a military court for crimes against a civilian, violating the civilian's human rights. And that's really where I think I'm not so clear as to how impartiality and independence is in fact guaranteed in the Peruvian law. The Palamara decision basically points to the fact of military hierarchy and the subordination of military officials as being the principal source of partiality and lack of independence. Isn't that still present in the Peruvian courts, or am I misunderstanding the relationship between military hierarchy and the military judges? I'm not sure if that was clear. I can specify a little bit more if it was too opaque. But in the meantime, Commissioner Melendez. Gracias. Yo también debo saludar la objetividad y seriedad con que el Instituto de Defensa Legal ha hecho el planteamiento en esta audiencia, reconociendo por una parte avances en la legislación militar y en la jurisdicción militar, pero también planteando algunas preocupaciones que por la temática que desarrollan son de interés para la Comisión porque hacen referencia a un tema estructural, no solo en el campo de los derechos humanos que nos compete directamente a nosotros, sino con una visión estructural en el marco del Estado de Derecho. Estamos hablando acá del tema de la independencia judicial, que es clave para la garantía de la protección jurisdiccional de los derechos humanos, pero es el pilar fundamental y es la piedra angular del Estado democrático de derecho en nuestros países. Partiendo de este enfoque, yo quisiera preguntarle a los peticionarios sobre la alegación que hacen de que no se han cumplido 5 sentencias del Tribunal Constitucional. Y quiero preguntarle específicamente si en la legislación, en el orden jurídico del Perú, existen recursos internos para garantizar el cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, por una parte, y si se han agotado estos recursos internos, y si en el ordenamiento jurídico penal existe algún tipo penal que sancione el incumplimiento o la desobediencia de la autoridad pública frente a mandatos de la autoridad judicial como un tribunal máximo, como sería el Tribunal Constitucional. Luego, a los representantes del ilustre Estado del Perú, sobre este mismo tema de la justicia militar, tomando en cuenta la misma Constitución del Perú,